Hola, en esta oportunidad hablaremos sobre las particiones testamentarias, específicamente de la sucesión intestada. ¿Qué es una sucesión? La muerte es un proceso terminal que consiste en la extinción de la vida, pero que a su vez genera cierta incertidumbre respecto al patrimonio, a los negocios, a creencias e incluso deudas y obligaciones que en vida contrajo la persona ya fallecida. En otras palabras, la sucesión implica la transmisión de las relaciones jurídicas y patrimoniales por la muerte del causante a sus herederos, quienes lo suceden y pasan a ocupar su lugar. ¿Quiénes intervienen en el proceso sucesorio? Están el causante, quien es el sujeto activo, quien da origen o genera una sucesión. En otras palabras, es la persona que fallece o a quien se le ha declarado judicialmente su muerte y con ello da origen a la sucesión. Están luego los sucesores, que son los sujetos pasivos, los beneficiarios o asignatarios en quienes se consuma la transmisión hereditaria, es decir, aquellos a quienes se le transmiten los bienes, derechos y obligaciones que son materia de herencia. En esta parte existen dos clases de sucesores. Están los herederos, quienes son aquellos que mantuvieron alguna relación de parentesco con el causante o matrimonio que les genera vocación hereditaria. Estos pueden ser los padres, la esposa o el esposo y los hijos. Los legatarios son designados beneficiarios por un acto de liberalidad del causante expresada en su testamento. No tienen ninguna relación de parentesco con el causante, pero han sido escogidos a causa de su propia voluntad. La manera en cómo los herederos van a acreditar su condición de tales para ejercer sus derechos hereditarios existirán dos maneras. Primero, a través del testamento, en donde se indica quién es el heredero o el legatario, o una declaración notarial o resolución judicial que se expide en un proceso de sucesión intestada. ¿Y qué es una sucesión intestada? Es cuando la voluntad del causante no es conocida, por cuanto éste ha fallecido sin haber dejado testamento, o de haberlo hecho resulta incompleto o nulo. Para ello, se recurre a una voluntad supletoria, que es la ley, que rija falta de testamento, y se funda en el deber de la familia, que es base de la sociedad. Un requisito previo para iniciar un trámite de sucesión intestada es el certificado negativo de testamento de los registros públicos a nombre del causante. Es importante saber que en este caso solo existen herederos, no hay legatarios. En el artículo 815 del Código Civil señala los supuestos en que la herencia corresponde a los herederos legales, es decir, a los herederos designados por ley o a los herederos forzosos, que son aquellos que no pueden ser privados de la herencia porque la ley no lo permite, y son los hijos, cónyuge y padres de la persona que fallece. Algunos supuestos que se mencionan en este artículo son: cuando el causante muere sin dejar testamento, el que otorgó ha sido declarado nulo total o parcialmente, cuando el heredero forzoso muere antes que el testador, renuncia a la herencia o la pierde por indignidad o desheredación y no tiene ascendientes ni descendientes, entre otras sucesiones más. La declaración judicial de herederos por sucesión total o parcialmente intestada no impide al excluido por la declaración valerse de su derecho de petición de herencia, que según él le corresponde, el cual será dirigido contra quien posea todos los bienes en título sucesorio para excluirlos de ellos. Es aquí donde nace lo que se conoce como la lucha por la herencia. Encontramos dentro de ella la sucesión de los descendientes, que está la igualdad de derechos sucesorios de los hijos. Nos dice que todos los hijos tienen iguales derechos sucesorios respecto de sus padres. Esta disposición comprende los hijos matrimoniales y los extramatrimoniales, reconocidos voluntariamente o declarados por sentencia. Incluye también a los hijos adoptivos. Sucesión de los ascendientes. Sucesión de los padres y abuelos. Y es que a falta de hijos y otros descendientes, los herederos son los padres por partes iguales. Si existiera solo uno de ellos, a este le corresponde la herencia total. Si no hubiera padres, los que heredan son los abuelos.
Sucesión del cónyuge. Existen muchas concurrencias en esta sucesión que podemos encontrar en el Código Civil, artículo 185. El cónyuge que concurre con hijos o con otros descendientes del causante hereda una parte igual a la de un hijo. Se reparten el 50% de los bienes. Si el causante no ha dejado descendientes ni ascendientes con derecho a heredar, la herencia corresponde al cónyuge sobreviviente en su totalidad. ¿Cuándo no procede la sucesión del cónyuge? No va a proceder cuando, hallándose enfermo uno de los cónyuges al celebrarse el matrimonio, muriese de esa enfermedad dentro de los 30 días siguientes, salvo que el matrimonio se haya celebrado para regularizar una situación de hecho. Si no fuera el caso, la sucesión del cónyuge no procede. Por otra parte, si no hay descendientes ni ascendientes, ni cónyuge con derecho a heredar, la herencia corresponde a los parientes colaterales hasta el 4º grado de consanguinidad. De acuerdo a las órdenes sucesorias que se encuentran en el Código Civil, estos serían los primos hermanos, los sobrinos nietos y los tíos abuelos. Mientras la herencia permanezca indivisa, es decir, no ha sido repartida o dividida, será administrada por el apoderado común nombrado por todos los herederos o por un administrador judicial. Finalmente, es importante saber que después de la sucesión intestada, nace o surge la sociedad indivisa, donde los herederos a quienes se les ha dejado la titularidad de bienes y obligaciones que el causante haya realizado en vida, son considerados responsables en relación a las obligaciones tributarias. Es decir, los herederos se convierten en responsables solidarios en calidad de adquirientes, pero solo serán responsables hasta el límite de valor de los bienes que reciban. Es importante saber que el procedimiento del cobro de las deudas implica una previa resolución. En caso de que no haya esta, puede considerarse la responsabilidad solidaria como nula. Por otra parte, cuando un contribuyente fallece, los herederos deben de modificar el tipo de contribuyente de persona natural a sucesión indivisa. El número de RUC seguirá siendo el mismo y seguir tributando de la misma manera, hasta el momento en que los herederos incorporen a su propio patrimonio lo dejado por el causante y la empresa y las obligaciones de éstas hayan desaparecido. A partir de ese momento, los herederos podrán hacer sus propias declaraciones. Eso sería todo.